Pues el día de hoy vamos a ver dentro de nuestro curso de Introducción a R, aplicado a la investigación clínica, el manejo eh, y manipulación de bases de datos utilizando el paquete de Deployer y de Tider. Son paquetes que les pueden facilitar muchísimo la tarea de manipular bases de datos ya hechas o ya estandarizadas o creadas previamente en alguna hoja de Excel, SPSS, Stata. Eh, Esperemos que al final de esta sesión pues puedan ustedes adquirir el conocimiento para que ustedes puedan empezar a manipular sus bases de datos, es decir, crear variables, realizar pequeños subconjuntos de bases de datos en función de una condición en específico y que ustedes puedan crear análisis descriptivos utilizando estas bases de datos. Bueno, pues como todo vamos a ir por secciones. Nuestro script DR que está disponible en el repositorio. Vamos a abrir la primera sección. Vamos a formalizar el conocimiento que vimos de la semana pasada sobre cómo instalar paquetes de R. Esto es muy importante porque R tiene muchísimos paquetes ya montados en el repositorio de CRAN, que es el repositorio oficial de R, donde se extraen muchos de los paquetes que la comunidad en R crea para temas de instalar un paquete. Es necesario tener una buena conexión de internet que les pueda soportar el descargo masivo de a veces varios paquetes a la par. Para esta sesión vamos a instalar lo que son a mi consideración paquetes fundamentales que tengan en todo análisis de datos que vayan a realizar. A excepción del paquete de Gapminder, que este es un paquete que contiene muchas bases de datos ya precargadas. La paquetería de Deployer, de Tider, Pacman, Tidyverse, Read, R, Haven y Mice son las paqueterías que más utilizamos en la práctica de análisis de datos. Pues como todo, esta función que se llama install.packages les va a permitir instalar paquetes del repositorio de CRAN. En automático los baja de ahí. Vamos a ver más adelante que existe un pequeño porcentaje que no está almacenado en CRAN, que puede que incluso lo pueden llegar a utilizar en sus análisis. Es importante notar que para que ustedes instalen sus paquetes, el nombre per se del paquete tiene que estar entre comillas para que pueda descargarlo sin problema. Entonces yo voy a instalar, ya los tengo todos instalados en mi R, pero voy a instalar a manera de ejemplo el paquete de Gapminder. Si ustedes seleccionan la línea 14 de código y ya sea que presionen comando o control enter, bien, aquí me va a pedir que actualice varios de mis paquetes de datos, lo cual me va a después pedir que lo reinstale. La mayoría de las veces le digo que no, no pasa nada. Vamos a instalar Gapminder de todos modos. O vamos a instalar el paquete de Tider para... Ok, ya. Aquí ya me está instalando el paquete de Tider para motivos de ejemplo. Algunos paquetes tardan algo en descargarse debido a el peso que llegan a tener. No sobrepasan a veces los 50 megas o los 100 megas de peso. Habitualmente es recomendable tener una conexión fija de internet. Esto para que vean cómo es el proceso. Aquí está tardando un poco más de lo debido, pero les debería arrojar pues una pantalla en rojo donde se muestra el progreso de cómo se están descargando los paquetes. Y así con cada uno de ellos. No sé si alguno de ustedes ya lo intentó para que pues me pueda decir si les funcionó estas líneas de código. Aquí me dice que mi internet está lento, entonces ¿alguno de ustedes ya intentó instalar estos paquetes de datos? Néstor, Sergio.
Ah, no, no te preocupes, Sergio. Mencioné si tuvieron problemas al descargar estos paquetes de datos que están en estas líneas de código. Ok. Bueno, nada más para avanzar, y pues perdón por la conexión a internet. Nada más para avanzar y para que vean que también se pueden instalar en secuencia, para que ustedes tengan varias líneas de código apiladas en una sola línea de texto. Es recomendable que ustedes utilicen el punto y coma que aparece aquí, este comando, vean, punto y coma, para juntar líneas de código que desean que se corran a la par. Es decir, que si ustedes desean que toda esta línea de código se corra de un solo tajón, pues es recomendable ponerlas y separarlas con un punto y coma. Pues yo insisto, aquí yo no instalo otra vez los paquetes porque ya los instalé en la parte de arriba. Eh, Otra forma de instalarlos es especificarle a el programa DR de dónde van a estar descargando el paquete correspondiente. Lo más seguro es que los paquetes que encuentren en internet estén almacenados en CRAN, entonces con que ustedes pongan entre comillas el paquete es más que suficiente, pero si no, le tienen que dar por específico el lugar donde se encuentra almacenado, por ejemplo, si está en GitHub y demás. La mayoría de los sitios en internet incluye el instructivo para descargar el paquete, entonces pues solamente tengan en consideración que si algún paquete no se los descarga per se, pues debe de haber una versión almacenada en otra fuente, ya sea en GitHub o en alguna de las reservorios de libre acceso donde pueden descargar ese paquete. Bueno, y como mencionaba, ya que tienen descargado el paquete en cuestión, para poder cargarlo es necesario que ustedes le especifiquen mediante el comando de library que el paquete, ahora sí sin comillas, lo puedan ejecutar y cargar. Aquí yo voy a cargar el paquete de Gapminder, Tidyverse, Deployer, Tidyr, Pacman, readr, Haven y Mice. Si algún paquete no quieren cargarlo porque van a ver más adelante que se sobreponen funciones importantes para sus análisis, pero que a su vez lo necesitarán en algún momento en específico, la manera de hacerlo es darle un asterisco o un signo de gato, perdón, un signo de gato antes del comando de library. De esta manera se inhabilita, pero lo tienen en reserva en caso de que les interese hacerlo después. Pues lo mismo que les mencionaba, si desean todo ponerlo en las mismas líneas de código, pues ustedes lo pueden hacer con el punto y coma. Y si existe algún error en la escritura de algún paquete, por ejemplo aquí en lugar de que haya puesto read R y que me haya faltado una A, por ejemplo aquí, si hay algún error en el nombre del paquete, no se los va a cargar. Entonces tengan en mente que otra de las razones por las cuales los paquetes no les pueden llegar a cargar es que el nombre del paquete está mal escrito. Entonces cerciórense primero de que tengan el paquete instalado y segundo, cerciórense de que el paquete está bien escrito al momento de que lo carguen. Igual si hay algún error de tipografía dentro de una línea de código, por ejemplo aquí yo quiero sumar 3 más 3, pero también al final quiero sumar 2 más 2, pero en medio tengo un error de cualquier tipo, tipográfico o de comando, la línea de códigos no se los va a correr. Entonces, sí es importante que si van a tener ya una compilación de códigos, pues traten de ser lo más pulcros y limpios posibles. Bueno, supongamos que yo no sé si tengo instalado un paquete de datos por X o Y razón. Una forma rápida de ver si tengo un paquete instalado es pues teclear ese paquete y si me sale, vamos a poner aquí el paquete de deployer, y si después de 2 puntos me sale todo el compilado de funciones que incluye ese paquete, es porque yo lo tengo instalado. En caso de que no tenga instalado ese paquete, no me va a aparecer nada después de que yo le ponga 2 puntos. Esta es una forma rápida también de invocar o de seleccionar
funciones de paquetes que yo tenga instalados, pero que específicamente sean de ese paquete. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí deployer select y vamos a ver que select es una de las muchas funciones que se repiten a través de varios paquetes. Entonces, si yo quiero específicamente utilizar la función de select del paquete deployer, esta es la manera en la cual yo lo voy a tener que especificar, ¿ok? La mayoría de las veces los nombres de las funciones no se sobrelapan, y si sí, R te da un warning o un anuncio de cuáles son las funciones que se están sobrelapando. Vamos a hacer un ejemplo con uno de mis paquetes favoritos, que es el EPR. EPR es un paquete para análisis de estadísticas epidemiológicas. Entonces aquí me van a aparecer un montón de funciones de la librería EPR. Entonces sepan que pueden invocar una función en específico utilizando dos puntos seguidos. Otra forma de cargar paquetes dentro de un script y que no tengan necesariamente que hacer todo este machacote es utilizando la función de Pacman. Pacman es el acrónimo a Package Manager y esta les va a permitir cargar paquetes ya previamente especificados. Por ejemplo, yo quiero cargar aquí el de paquetería deployer tidy, y la ventaja es que si yo no lo tengo instalado, Pacman con la función de p-load me va a instalar y cargar en ese momento el paquete en cuestión. Entonces, si por ejemplo aquí yo le agrego el de EPR, Pacman en automático me va a censar si tengo o no ese paquete, y si no lo tengo ya lo va a instalar. Entonces esta es la forma también abreviada de poder instalar paquetes de una forma rápida. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero, al igual que vimos, instalar un paquete, ahora desinstalarlo o solamente desmontarlo más bien? O sea, quitarlo de el repositorio de funciones que ya precargué en R. La forma de hacerlo es a través de la función de detach. Habitualmente no se utiliza este tipo de abordaje porque pues si ya sabes qué funciones vas a utilizar dentro de un paquete, pues muy probablemente es que no tengas tantas funciones en conflicto. Pero cuando empiezas a instalar muchos paquetes en un script, puede que se vuelva motivo de que algunas funciones entren en conflicto. Entonces aquí con esta función de detach, y yo le especifico el paquete en 2 líneas y yo le pido que desmonte un paquete que se llama tidyverse, en automático cuando ya lo vuelvo a cargar me va a cargar todas las funciones de nuevo. Entonces sepan que esta es una forma también de desmontar paquetes en caso de que ya no lo utilicen. ¿Qué pasa si yo necesito encontrar una función, pero yo ya sé que esta puede repetirse dentro de un mismo paquete? Una forma rápida es buscar la función con símbolo de interrogante y colocar el paquete en cuestión, y me va a decir que no existe una función que se llame gapminder, pero si yo le doy con 2 símbolos de interrogación, yo voy a ver todas las funciones, y en específico todos los paquetes que tengan la palabra gapminder. Vamos a ponerlo con la función de select, que es una de las funciones que más se repite en muchos paquetes. Como pueden ver, me aparece todo lo relacionado a la palabra select: selecting variables, tidy select, tidy select, la función tidy select. O sea, me aparecen todas las funciones que contengan la palabra select en algún punto de su base. Y no solamente eso, me aparece todas las páginas de ayuda, o sea, todas las funciones que dependen de la función select. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma muy amplia de buscar funciones a través de los 2 signos de interrogación.
Entonces, esto en caso de que sepan alguna función que les haya servido antes y que no sepan de qué paquete está correspondiendo a la función. Vamos a pensar que a mí se me ocurre buscar la función de maps o la palabra maps y con dos signos de interrogación me va a aparecer todo lo relacionado a las funciones de mapas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un mapa, pues aquí ya tengo instalado pues, un código para hacer mapas a través de R. Entonces, sepan que siempre existe una función que les puede ayudar a hacer su análisis que tienen en la cabeza. Bueno, con esto pues es como el gran tutorial o en extenso de cómo instalar paquetes. Vamos a retomar un poquito de lo que vimos la clase pasada, de cómo manipular bases de datos. Para ello vamos a utilizar dos ejemplos precargados en R. El primero de ellos es el paquete, la base de datos de Iris, es muy famosa en la comunidad de R. Muchos ejemplos vienen precargados ya con la base de datos de Iris y con la base de datos de Gapminder. Entonces, yo si corro el código de data, entre comillas, Iris, me va a cargar un vector que se llama Iris y si yo le doy perdón, es que aquí tengo primero que cargar la paquetería de Gapminder y ahora sí, ya me deja cargar la base de datos de Gapminder y si yo le doy la función o en este caso la palabra de Iris y de Gapminder, ya me va a ejecutar y ya me va a cargar las bases de datos como tal. Aquí solamente es para especificarle que me cree una variable, un vector que pueda almacenar los datos de Iris y de Gapminder. Entonces, Iris, para que la conozcan, es una base de datos muy rudimentaria, solo incluye 5 columnas, donde se incluye la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud de un pétalo y el ancho de un pétalo de 3 especies de flores que se recolectaron, me parece que para fines botánicos. Pero esta es una base muy rudimentaria y muy simple que van a encontrarla muy frecuentemente en R. Mientras que la base de Gapminder, si le damos aquí con el signo de interrogante la palabra Gapminder, Gapminder es otra base que incluye una serie de información relacionada a la expectativa de vida, Producto Interno Bruto, o me parece que es el ingreso per cápita, la población y el año de diversos países censados desde 1952. Entonces, se incluye en aproximado una medición de 1704 países de estos 6 rubros: el país, el continente de pertenencia, el año del censo, la expectativa de vida, la población y el ingreso, me parece que en dólares por cápita. Sí, en dólares por cápita. Entonces, esta base de datos nos va a ayudar en lo posterior a realizar visualización de datos y lo vamos a utilizar. Pensemos que a mí no me gusta manejar el nombre de Iris o de Gapminder, pues como vimos en la clase pasada, una forma de recodificar o de renombrar vectores es a través de a través de estos dos iconos, el signo de menor que y guión. Esto lo que nos va a decir es a grosso modo que Iris ahora se llame datos 1 y Gapminder ahora se llame datos 2. Entonces ahora, en lugar de conocerlo como Iris y Gapminder, yo cada vez que ponga datos 1 y datos 2, pues ya va a ser una forma de que yo lo reconozca en automático. Acuérdense que todo esto, todos los análisis que veamos dentro de nuestro R, siempre es sugerible que ustedes tengan un
directorio de trabajo donde lo puedan guardar. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada, sin embargo aquí yo les dejo el tutorial en extenso para cómo poner su directorio de trabajo. Y esto es importante porque en caso de que ustedes quieran guardar su información, sus datos, sus resultados, toda su información se va a arrojar directamente en ese directorio de trabajo. Entonces en esta línea, como ejemplo, yo quiero hacer que mis datos, que en este caso son los datos de Iris, se guarden como un CSV o como un nuevo archivo de datos en la carpeta de estudio. Entonces si yo le doy aquí la función de write-csv, a donde me los va a arrojar es en la carpeta donde yo tengo toda mi directorio de trabajo preespecificado. Si yo le doy write csv en formato txt, me lo va a crear. Si yo se lo doy en formato de SPSS, que es el formato SAB, me lo va a guardar ahí. Y finalmente, si yo le doy en formato SAS, que es el formato de Stata, pues yo lo voy a poder tener ahí guardado. Entonces acuérdense que si ustedes ya hicieron una base de datos y la depuraron en R, estos son comandos que les va a permitir guardarlos en formatos ya preestablecidos o ya convencionalmente usados. Y otra forma de hacerlo es en formato Excel. Este es el formato para guardar bases de datos en Excel. Cuando les aparezca este error de que no encontró una función que se llame write_xlx o que no encuentre en general una función, acuérdense que primero tienen que ver si tienen instalada esa función. Otra forma es ver si dentro de esta función de write yo puedo encontrar funciones similares. Por ejemplo, write, aquí yo tengo la función de Excel CSV, write Excel CSV2, pero otra forma, y yo la forma que les recomiendo es que busquen en internet también si existe alguna función relacionada a esta función que no tienen instalada. ¿Okay? Bueno, pensemos que yo ya tengo mis datos almacenados, como lo vimos en la clase pasada, en un formato de conveniencia. Vimos la clase pasada que la base de datos de Framingham la pudimos importar utilizando el método tradicional, que es a través del menú de File, Import Dataset y utilizando alguno de estos formatos ya preespecificados. Otra forma de hacerlo es, ya que tengo mi directorio de trabajo cargado, pues yo ya puedo direccionar, entre comillas, el archivo que yo quiero indexar para que se cargue. En este caso, yo puedo darle la función de read csv y, si se acuerdan, yo ya había guardado los datos de Iris como datos.csv. Y aquí yo lo que estoy haciendo es que ya, como está dentro de mi directorio de trabajo, me los va a cargar específicamente de ahí. Pero si se dan cuenta, aquí lo que me está haciendo es, me lo está montando dentro de la consola, pero no me lo está guardando dentro de mi ambiente. Para poder hacerlo, necesito forzosamente especificarle que esto lo guarde como un vector al cual yo lo voy a nombrar a mi conveniencia. Puede ser datos 1, puede ser base, puede ser data. El nombre que ustedes elijan para sus datos, yo les recomiendo que trate de ser lo más homogéneo posible a través de sus análisis. Entonces voy a cargar mi dataset de Iris, que yo aquí había guardado como datos, y ahora sí, cada vez que invoque a ese vector que se llame datos, me va a aparecer el dataset de Iris que ya había guardado previamente. Y pues estas, recuérdense, son las funciones que les van a permitir cargar bases de datos en SPSS, en Stata y en formato
Excel, que son los formatos que habitualmente se observan en investigación. ¿Tienen preguntas hasta este momento? Súper, súper. ¿Yo? No. Súper. Bueno, entonces, pues esto es básicamente un resumen de lo que vimos la clase pasada. Eh, Vamos a ver y repasar algunas cosas de la exploración rápida de nuestra base de datos antes de meternos a la manipulación. Si yo le doy con la función de view y le doy entre paréntesis el objeto o el nombre de nuestra base o cómo yo guardé mi base de datos en R, me va a aparecer la pestañita del nombre del objeto con el cual cargué mis datos y me va a previsualizar lo mismo que si yo estaría viendo en un Excel o en una plantilla de manipulación de bases de datos. Ojo aquí, yo ya no voy a poder manipular nada dentro de esta ventana. O sea, si yo selecciono aquí e ingreso cualquier valor, no lo voy a poder hacer. Entonces, la manera en la cual yo les recomiendo que empiecen a depurar sus bases de datos sea que rápidamente gestionen en su programa de Excel o de SPSS de conveniencia, que gestionen si existe algún error tipográfico, porque en R es a veces difícil y tedioso andar depurando errores tipográficos, de codificación, etcétera, utilizando R nativo. Entonces, ya que tengan bien depurada en el sentido de que no tengan errores tipográficos y demás, su base de datos, acuérdense que vimos que ustedes van a poder previsualizar la cabeza o los primeros comandos o las primeras observaciones, perdón, de un dataset utilizando la función de get. Get lo que les va a hacer es visualizar o previsualizar la parte de hasta arriba de su base de datos. Y ustedes pueden especificar hasta cuánto pueden previsualizar. Si quieren que sean 10 observaciones o 10 sujetos, pues lo pueden especificar con el subcomando de n. Igual con la función de tail les va a mostrar la cola que vimos en la clase pasada, que esto es útil para cuando ustedes certifiquen que no hay filas vacías en sus datos. Entonces, si ustedes le dan aquí tail igual a 10 o tail, 10, les va a aparecer lo mismo que si ustedes estuvieran escribiendo aquí n igual a 10. Muchas funciones asumen que ustedes ya saben el orden en el cual van las subfunciones de un comando, de una función. Entonces, esto les puede servir ya que no necesariamente tienen que especificarle la subfunción siempre y cuando vaya en el orden que el autor propuso en la función original. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que si yo le doy tail datos, 10, me va a arrojar lo mismo que si yo tuviera tail n-10 x igual a datos. Esto pasa mucho cuando las funciones tienen pocos subcomandos dentro de esa función y existe elementos preespecificados. Por ejemplo, 10 es un vector tipo numérico y datos es un vector, y esto pues básicamente les va a permitir que previsualicen lo mismo que aquí tienen arriba. Entonces, conforme vayan utilizando las funciones, van a aprender la forma en la cual el autor originalmente puso el orden de los elementos que tienen que incluir, y ya si conocen el orden, ya van a poder ahorrarse esos subcomanditos. Bueno, habíamos visto que para seleccionar o previsualizar o agarrar elementos dentro de nuestra base de datos, la forma en la cual yo voy a poder hacerlo es mediante los corchetes. Entonces, si se acuerdan, si yo pongo un número dentro de un dataset, me va a aparecer la primera, todos los elementos de la primera fila, pero
Si yo le agrego una coma, entonces aquí yo ya me estoy seleccionando, o yo ya le voy a especificar que me seleccione todos los elementos que están al principio son los elementos de las filas, y lo que está después de la coma son todos los elementos que están dentro de las columnas. Entonces, si yo le pongo entre corchetes un número antes de la coma, lo que me está indicando aquí es que me va a seleccionar la primera fila en general. Y si yo no dejo, yo no especifico nada después de la coma, le estoy especificando que me agarre todas las columnas dentro de este dataset. Entonces, si yo le doy aquí datos entre corchetes 1, espacio, o un espacio imaginario, yo lo que le estoy pidiendo es que me agarre todos los elementos de la primera fila y que me agarre todas las columnas dentro de esa primera fila, ¿ok? Entonces, esto es útil para cuando ustedes quieren agarrar solamente una fila dentro de un dataset en general. Por ejemplo, aislar a un paciente que se llame Jesús, Carlos, o que tenga una condición en específico. Pero esto también lo puedo agarrar subconjuntos o secuencias. Por ejemplo, agarrar las filas que van del 7 a la 15 y que me agarre la quinta columna. Esto quiere decir que dentro de mi fila 7 a la 15 solamente me agarre el elemento de la quinta columna. O sea, si vemos nuestros datos, view datos, yo me voy a la posición 7 y que me agarre todos los elementos que van del 7 al 15, o sea, de acá para acá, y que me agarre solamente la última columna, o la columna 5. Entonces vean, todos estos corresponden a esta fila. Bueno, más bien corresponden a todos estos elementos de esta última columna, de la fila 7 a la 15. Entonces, esto es importante porque pues esa es la forma en la cual ustedes van a poder seleccionar elementos dentro de una base de datos. Utilizando la función de str, acuérdense que también vimos que pueden observar rápidamente los elementos de una base de datos. Vimos que dentro del base de datos 1 se encuentra la base de datos de Iris, que contiene 150 observaciones con 5 variables o 5 columnas. Otra forma de hacerlo es con la función de glimpse de deployer, que me va a permitir agarrar igual una visualización de los componentes de esa base de datos. Aquí vimos la función de view. Y algo que se me olvidó mencionarlos es que si ustedes le especifican después de el dataset que quieren abrir con una coma, entre comillas, perdón, un nombre para esa ventana, se les va a cambiar de acuerdo a el título que le asignen a esa ventana. Entonces, esto ténganlo en mente porque puede que tengan abiertas varias ventanas, ¿no? O sea, de datos, de modelos, etcétera, y ustedes siempre les gustaría tener siempre abierta como una previsualización de su base de datos. Pues vimos que se puede hacer una vista rápida de variables de resumen utilizando la función de summary, y pues aquí vemos que voy a tener, dependiendo del tipo de variable, una descripción de los valores de resumen, de tendencia central y de dispersión, pero asumiendo que las variables son de tipo continua. Cuando son de tipo categórica o de tipo discreta, pues se los va a especificar por el conteo. Entonces acuérdense de esta parte importante en R. Adelante, Free. Gracias, Néstor. Oye, una pregunta. Ahorita que estabas, bueno, hace rato mencionaste lo de los typos y errores de captura, y que es complicado verlo de pronto en R. ¿Qué pasaría si tú asumes que es una variable cuantitativa y de pronto tienes un typo de alguna cosa categórica, una letra o algo que se fue, y estás pidiéndole medidas de resumen con esta función de summary? ¿Te llega a marcar algún error? Sí, qué bueno que lo mencionas. De hecho, podemos hacer un ejemplo rápido de esto para que veamos qué es lo que sucede. Voy a hacer
Un vector que incluya pues una serie de números, pero capturados como si fueran letras. ¿No? Vamos a pensar el 3, el 4. Y alguien puso aquí un 4 guión 5. ¿No? O sea, alguien puso en lugar de un punto, puso un guión. ¿No? Este es un claro typo. Pensemos que alguien puso una guión 5 y en lugar de ser 5 cerrado puso un guión antes, ¿no? Pensemos que alguien puso un 4 en lugar de el número 4. Entonces, para que vean que esto puede trasladarse a un error tipográfico. Entonces vamos a ponerle vector 1. Al momento de que exista un elemento diferente a un número dentro de un vector o dentro de una variable, asumiendo que son typos, R en automático, en el momento en el que yo le pida una medida de resumen, me va a decir que es una variable de tipo carácter, ¿ok? Entonces, en el momento en el cual R detecte que hay un elemento diferente a un número, cuando ustedes piensen que eso es un número, vamos a pensar que este es el vector o la edad, así, a secas. Esta es su variable de edad y ustedes piensan que esto les va a arrojar medidas descriptivas. Voy a poner aquí una secuencia de números que va del 2 al 50. Entonces ustedes aparentemente tienen este vector que va del 1 al 50 o de sus variables de edad y hay typos, pero ustedes no saben que hay typos hasta que lo analizan. Cuando le pidan que haya una medida de resumen, se los va a marcar como carácter. Otra forma de hacerlo es que al momento en el cual ustedes previsualicen su variable dentro de la consola, se los va a aparecer entre comillas. O sea, en el momento en el cual ustedes vean comillas dentro de su vector o dentro de su variable que debería ser numérica, en ese momento les va a decir que hay un texto, ¿no? Y eso se traduce o se puede traducir en un error tipográfico, en un typo, ¿no? Por ejemplo, el 4-5 que debería ser 4.5, menos 5 que esto debería ser un 5, o este 4, ¿no? Que se saltó. La forma fácil de lidiar con estos typos es meterse a la base de datos de manera directa y corregirlo en ese momento. Pero pensemos que tienen una variable que tenga muchísimas mediciones, ¿no? O sea, que tenga 10,000 y pues bueno, dicen, no me voy a poner a corregir las 10,000 variables una por una, ¿no? Aquí hay de dos sopas. Que ustedes decidan, si no les interesa corregir esos typos, decidan que se pueden quedar con el resto de las variables numéricas, pensando, ok, pues aquí encontré un typo, aquí encontré otro typo, aquí encontré otro typo. La manera rápida y sencilla es transformar o forzar esta variable que está en carácter que se vuelva numérica. Entonces, para eso le pueden colocar la función de asNumeric, y en automático esta variable se las va a forzar que sea una variable de tipo numérica, eliminando todo el texto que hayan metido por error. Pero pensemos, este menos 5, pensando en que sigue siendo un typo, y a pesar de esto, pues ustedes dicen, es que ese typo me va a sesgar todos esos resultados, y cuando yo, para que tenga efecto, acuérdense que guardar esa variable como la transformación que ustedes quieren que se mantenga. Les va a decir que se introdujeron valores perdidos o NAs a la fuerza, y yo al momento de que lo identifique en mis medidas de resumen, pues vea que aquí está un typo, ¿no? O sea, este es un menos 5. La forma rápida también de lidiar con estos typos es, bueno, no me voy a poner a corregirle en la base de datos, es que yo seleccione ese valor. Entonces, acuérdense que para seleccionar algo, meten su vector de edad, y dentro del corchete vuelven a meter ese vector y le piden que seleccione todos los elementos que coincidan o que sean
igual, acuérdense que el igual se pone con 2 veces la rayita de igual a menos 5. Y que esto, en lugar de que sea menos 5, se los ponga como 5, o sea, como el valor corregido. Entonces, al momento de que ustedes le ingresan que los valores que sean igual a menos 5 ahora sean 5, en automático, pues acuérdense que el error estaba hasta arriba, en automático me lo va a corregir. Y ya cuando le vuelva a sacar una medida de resumen, pues ya no me va a aparecer aquí el error de menos 5. El problema de esto es que lo tienen que hacer para cada error tipográfico, ¿no? Pensemos. Aquí yo ya identifiqué que está en carácter y yo ya sé que hay un typo que en lugar de que sea menos 5, perdón, 4-5, pues tiene que ser 4.5. Entonces, la forma de hacerlo es igual. O sea, yo pego aquí entre comillas, eso es importante porque es un texto, entre comillas el 4-5 y quiero que lo cambie ahora por un 4.5. ¿Ok? Entonces ya en automático, estaba hasta arriba, acuérdense, en automático pues me lo va a transformar ese typo que yo identifiqué de manera visual a el vector numérico que yo quiero reemplazarlo, ¿no? No sé si con esto resolví la duda a Free y a todos. Súper. Entonces, lo ideal es que pues revisen y depuren sus bases de datos en Excel antes de importarlas a R. Bueno. Bueno, se los voy a dejar por cualquier cosa. Bueno, vamos a ahora sí ver el paquete de Tidy Deployer y cuáles son las bondades para manipular bases de datos utilizando este paquetito. Este paquetito, la verdad es que el de Deployer en específico es muy noble para es muy noble para manipular bases de datos. Pensemos que yo quiero analizar dentro de una base de datos a las pacientes que sean mujeres, ¿no? Y que de esas pacientes mujeres seleccionar únicamente a las que vivan en la Ciudad de México. Entonces yo tengo mi base de datos de 100,000 variables, ¿no? Y de 1,000,000 de mediciones. En Excel puede resultar muy tedioso hacer este subset debido a que Excel pues utiliza mucho RAM. Entonces yo puedo hacerlo directamente en R, ¿no? Para esto el paquete de Deployer nos va a permitir modificar bases de datos a nuestra conveniencia, ¿no? Para eso nos vamos a basar muchísimo de un carácter que se llama pipeline. El pipeline no es nada más que la combinación de un símbolo de porcentaje, un mayor que y otra vez el símbolo de porcentaje. O sea, es este simbolito, ¿okay? Eso o ese comandito se llama pipeline y es muy característico del universo de Deployer y en general del Tidyverse. Hay muchos paquetes que ya están adoptando este pipeline porque hace que todas las funciones se corran en automático. Si se acuerdan, arriba vimos que para correr vamos a pensar 2 funciones o 2 comandos, no menos 5. La manera en la cual yo puedo hacerlo de manera corrida es a través del punto y guión. Hagan de cuenta que el pipeline va a ser algo similar, o sea, me va a permitir ejecutar varias líneas de comando dentro de un mismo clic. Entonces, pensemos que yo para ver mis datos, yo utilizo la función de str, ¿no? Que es de estructura. Una forma de hacerlo con pipeline es primero especificar mi base de datos en el cual yo quiero que se hagan todas mis funciones. Es decir, datos, que es mi base principal. Yo quiero que con mi pipeline se le concatene o se le añada la función de str. Entonces, aquí yo ya estoy poniendo dentro de una sola línea que me ejecute una función. Pero pensemos que dentro de este str, este es un ejemplo que vamos a ver más adelante, yo aparte de visualizar rápidamente mis datos, yo quiero
yo quiero filtrar a las especies que se llamen setosa. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, es nada más para que vean cómo funcionan los pipelines. Setosa. Filter. Aquí voy a borrar tantito. Ya. Y aquí al final le pongo el comando de str. Nada más para que vean cómo funciona. Ok. En automático, esta misma línea de código, ya con los pipelines, lo que me va a hacer es que primero de mi base de datos me filtre a todos los que se llamen dentro de la variable de especie cetona, y que aparte me diga la estructura de este nuevo filtrado. O sea, y aquí ya en automático me arroja el resultado final. O sea, no me va a visualizar la base de datos que tenía, sino lo último o el último comando que yo tengo ejecutándose. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma de rápidamente concatenar funciones del universo de Tidyverse. Entonces, ok. Imagínense que esto nos va a servir muchísimo para manipular bases de datos que yo ya puedo cargar en R. Una de las primeras funciones que me interesa que sepan es el de la función de unite. Unite me va a permitir crear variables con atributos en específico. Esto es útil cuando yo quisiera crear un ID único a cada paciente basado en condiciones que el paciente tenga. Por ejemplo, juntar un ID que sea la combinación de edad, sexo, centro de reclutamiento, ¿no? Y que sea un ID único por cada una de esas tres condiciones. La función de unite lo que me va a hacer es agarrar varias variables y juntarlas dentro de un solo vector. Entonces, la forma en la que funciona la variable de unite es, pensemos que yo quiero hacer un nuevo ID o una nueva variable que se llame sépalo y que combine la longitud con el ancho del sépalo. O sea, juntar el sepanlength y el sepalwidth. O sea, juntar estas dos variables dentro de una sola. Entonces es una forma como de unir una columna utilizando dos. Entonces con unite yo le voy a especificar que de mi base de datos, que se llame datos, que cree una nueva variable que se llame sépalo. Aquí yo le puedo dar el nombre que yo quiera a mi variable. Esto por conveniencia siempre traten de acordarse y acotarlo a nombres muy simples. Y me va a pedir cuáles son las variables que yo quiero unir. O sea, sepalleg, sepalwig, puedo unir también el petalwig, o sea, puedo unir las variables que yo quiera. Y que estas me las separe, que me las separe por un guión. Entonces yo cuando le doy aquí esta función, me va a crear una variable que se llame sepalo, entre paréntesis, length-width. Aquí me aparecen unas comillas porque al momento de que yo tengo un espacio entre una variable, R me va a decir que ese espacio, la forma en la cual yo la voy a poder introducir dentro de una función es con estas comillas, ¿ok? Entonces, vean que aquí se creó la combinación o la unión de estas dos columnas, vean aquí. Entonces yo esto lo puedo guardar dentro de un vector que se llame datos2. Ok. Otra forma de hacerlo es con con un pipeline que de datos yo le puedo dar aquí unite, y en lugar de especificarlo dentro de esta función, yo solamente omito la base de datos en la cual yo voy a crear esta nueva variable. Entonces, al momento de que yo creo esta variable, pues aquí me va a aparecer exactamente lo mismo. Ok, entonces pensemos que pues a mí me interesa concatenar ambas funciones para hacer una línea de código más corta.
Es decir, que de mi base de datos yo tenga que primero unir mi variable de sepalLength con mi sepalWidth, y aparte también deseo unir una nueva variable que se llame length and width. O sea, unir todas las variables que sean sépalo y unir todas las variables que se llamen pétalo. Entonces, como vimos, el pipeline me va a permitir concatenar funciones. Lo padre de esto es que el pipeline me va a también permitir organizar mi código de una forma tal vez un poco más estructurada y visual. Si se dan cuenta, yo puedo poner todo esto dentro de una misma sola línea. Pero si a mí solamente me interesa quitar elementos específicos de un pipeline, si yo le doy un enter después del pipeline, lo que me va a hacer aquí es, me va a dejar un pequeño espacio por cada subnivel, ¿ok? Entonces esto es importante cuando empiezan a tener códigos y códigos de muchos subcomandos. Entonces vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí a esta función de datos2 y unir a su vez dos variables. Entonces vean, sepaloLength, sepaloWidth, aquí ya me los unió dentro de dos mismas columnas. Ahora la función contraria a unite es la de separate. Pues lo mismo, si yo le doy aquí qué variable, utilizando la función separate, qué variable me va a decidir, yo decido dividir o separar, yo le tengo que especificar en dos vectores o en la cantidad de vectores que yo decida el nombre y el número de variables que yo quiera separar dentro de una sola variable que yo ya tengo unida, y especificarle el vector o el comando o la carácter con el cual yo decido separar mis elementos. Entonces aquí, como ya vimos, aquí yo ya tenía ordenado esto a través de pipelines. Entonces yo de mi base de datos que aquí yo llamé datos2, quiero que me separe esta variable y esta variable. Entonces le doy en datos3 y vuelvo a tener esta misma variable o este mismo base de datos que tenía originalmente de iris. Ya. Bueno, eso es en caso de que les guste unir y separar variables de acuerdo a una ID de conveniencia. Bueno, pensemos que a mí me gustaría ordenar una base de datos de acuerdo a un atributo, lo que en Excel podríamos hacer utilizando el filtro y que me los ordene de mayor a menor o de menor a mayor o de la letra A a la Z o viceversa. La forma de hacerlo es a través de la función de arrange. Arrange lo que me va a hacer es ordenarme la base de datos de acuerdo a un atributo en específico. En este caso, yo quiero que me lo ordene de acuerdo a la longitud de el sepal, la base de datos de iris. Y si se dan cuenta, arrange por default, aquí está sepalLength, me va a ordenar primero los números más chiquitos y va a ir en orden ascendente, ¿ok? sepalLength, aquí está. Va a ir de los números más chiquitos hasta los números más grandes, 4.3, 4.4, 4.4, etcétera, ¿no? Pero acuérdense que para que se mantenga este atributo, tengo que yo guardarlo como un nuevo vector. O sea, el vector de datos 4 ya va a incluir la base de datos de sepalLength ordenado de menor a mayor. ¿Ok? Ok. Esto es de menor a mayor, pero ¿qué pasa si yo le doy de mayor a menor? O sea, que me lo ordene desde el atributo más grande hasta el atributo más chiquito. Pues lo mismo, vamos a utilizar la función de arrange, pero dentro del vector que nosotros deseemos que nos los ordene de la nueva base de datos, le voy a añadir la función de desc. Esta función básicamente me va a ordenar de manera descendente un elemento. Entonces, si yo combino estas dos funciones, me va a ordenar mi base de datos de acuerdo al vector sepalLength, que es el primero, del elemento de más alto número al más bajo. Ok. Bueno. Viene una de las funciones más útiles y más
importantes que vamos a utilizar en las próximas clases. Entonces me gustaría que aquí pusiéramos atención en particular, porque esta función de rename me va a permitir renombrar o cambiar el nombre de una variable a mi conveniencia. Esto es útil cuando pues yo guardo o yo veo que alguien guardó una variable, por ejemplo, de una manera muy larga, ¿no? Vamos a pensar, y esto es muy habitual en medicina, que guardemos variables de una manera muy arbitraria. Por ejemplo, sexo del paciente con diagnóstico CIA. Entonces, pensemos que alguien que hizo una base de datos que me pasaron guarda las variables así de una manera kilométrica. Y a mí, yo en lugar de que yo tenga un nombre de variable gigantesca, yo la decido reducir a una más sencilla, que yo ya sé que sea esa. Por ejemplo, que en lugar de que sea sexo del paciente con diagnóstico de CIA, sea solamente sexo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo de la manera artesanal como lo vimos en las clases pasadas, pero con la función de rename esto puede ser más sencillo. Entonces le damos primero mi base de datos que yo quiero manipular, le doy un pipeline. Acuérdense que el pipeline es porcentaje mayor que y otra vez porcentaje. Le doy la función de rename. Acuérdense, esto es algo importante. Si se dan cuenta, cuando yo pongo rename hay muchísimas variables o muchísimos comandos que van a contener la función de rename. ¿Cuál es la correcta? La que habitualmente no tiene ningún atributo añadido, como un guión bajo, como un vars, rename all. Aquí vamos a utilizar solamente la función de rename a secas. Entonces la manera en la cual yo voy a renombrar variables a mi conveniencia es que primero especifique cómo voy a nombrar mi variable. Vamos a pensar, mi variable ya voy a nombrarla como variable 1, variable guión bajo 1, ¿okay? Y que esto yo le tengo que especificar que sea igual al nombre de la variable como estaba anteriormente. Vamos a pensar que yo quiero renombrar la que dice sepanlen. Entonces ya cuando vea mi nueva base de datos, aquí yo voy a tener que mi variable, que originalmente se llamaba sepanlen, ahora se va a llamar variable guión bajo 1, ¿ok? Y esto pues yo lo puedo hacer de manera secuencial, o sea, para evitar hacer esto, o sea, de copiar y pegar. Y ahora que sea sepanlen, que sea sepalwidth, que sea variable guión 2. O sea, lo mismo me va a hacer, o sea, variable 1 variable 2. Para evitar hacer así rename tras rename tras rename, rename me permite hacerlo todo dentro de la misma línea. Aquí yo le doy una coma. Yo preferentemente les recomiendo que añadan un espacio para que vean cómo es que se nombran estas variables. Variable guión bajo 2 igual a sepalwidth, y va a hacer exactamente lo mismo. Y esto lo puedo guardar como un nuevo vector que se llame datos-6. Entonces ya cada vez que invoque datos-6 ya me va a incluir mi base de datos con mis nuevos nombres de las variables. Aquí les puse un ejemplo más ilustrativo, que es datos pipeline rename, y que me quite el nombre de sepal y que me lo abrevie como S o P, o sea, sepal o pétalo, ¿okay? Sépalo longitud, sépalo ancho, pétalo longitud y pétalo ancho. Entonces cada vez que vea esta base de datos 6 o datos 6, pues ya va a tener mi nombre de variable. Entonces aquí me faltó la de especie. Entonces vamos a ponerle especie y que sea especie. Entonces cada vez que yo vuelva otra vez a o invocar este dataset, pues ya va a incluir mis nuevas variables que yo creé anteriormente. Perfecto. Ok. Bueno, pensemos un poco en el ejemplo que
hizo la doctora Rivera acerca de cómo depurar typos, pero que yo quiero que esos typos yo ya los identifico más bien con un número en común, una etiqueta en común, ¿no? Por ejemplo, es habitual que en las bases de datos yo agregue, por ejemplo, un carácter tipo 999, asumiendo que los que tienen 999 son datos perdidos. Esto es habitual, debido a que pues normalmente tenemos que, o a veces algunos investigadores prefieren poner un símbolo o una etiqueta dummy para separar los valores vacíos. Entonces, para poder hacer esto, yo puedo darle aquí dos cosas. Primero, que me arroje un nuevo data frame utilizando la función distinct con todas las observaciones, o más bien que elimine las observaciones repetidas, perdón. O sea que con distinct yo puedo eliminar de facto todas aquellas variables y todas aquellas observaciones que tengan algún valor repetido. Por ejemplo, en el caso del vector dummy, en automático me va a eliminar todos los datos que incluya esta variable dummy que alguien ya puso ahí de manera premeditada. Entonces, pensemos en un data frame que tenga esta estructura. Aquí yo ya quiero eliminar a los o a las variables repetidas. Eso es algo también que pasa, que tenemos varias mediciones repetidas. Por ejemplo, el sujeto 5 se repite con el sujeto 4, el sujeto 2 se repite con el sujeto 3, y si yo concateno la función de distinct, en automático me va a arrojar una base de datos depurada que tenga valores únicos, ¿ok? Entonces esto es en caso de que yo quisiera eliminar esas observaciones que tengan un variable dummy en su estructura. Bueno, entonces ya. Ok. Vamos a utilizar una de las funciones que también nos va a ayudar muchísimo en la depuración de bases de datos, que es la función de filter. Entonces esta es una de las funciones que más se utiliza en la depuración inicial de bases de datos, y más cuando yo quiero solamente analizar atributos en específico. Por ejemplo, que yo quisiera analizar únicamente a las mujeres que viven en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, acuérdense que lo primero es especificar mi base de datos. Datos. Vamos a trabajar con la variable de datos original de Iris. Yo le añado aquí un pipeline, y dentro de este pipeline yo especifico la función de filter. Filter lo que me va a hacer es, me va a filtrar condiciones que yo especifique dentro de esta función. Entonces, si yo le pongo especie y con dos signos de igual, le pongo entre paréntesis, como es una variable de tipo carácter, si yo le especifico la condición que quiero que me filtre, vamos a pensar en setosa, me va a jalar todas las mediciones que coincidan con esta condición de especie igual a setosa. ¿Okay? Vamos a pensar que también quiero que me filtre y que me seleccione a todos los que cumplan la condición de sepal width igual a 0.2. Entonces aquí me lo va a restringir a todas las condiciones que sean especie igual a setosa con sepal width igual a 0.2, ¿no? Y al final me quedan 29 observaciones. Pero pensemos que quiero añadir una tercera, petal length, que quiero seleccionar a estos que tienen 1.4 en su medición. Entonces le puedo dar otra vez pipeline,
filter, el nombre de la variable, que sea igual a 1.4. Entonces vean, aquí ya me seleccionó a todas las especies que sean setosa, que tengan un petal width de 0.2 y que tengan un petal length igual a 1.4. Entonces esto es útil porque en un, se dan cuenta, aquí yo lo puedo separar por espacio y espacio y espacio. Cuando yo corro de nuevo toda esta línea de código, me lo va a correr de jalón y yo ya no tengo que tener varias líneas de comando para poder ejecutar una sola función. Bueno, se los voy a dejar. Dentro de la función de filter, esto se puede concatenar con varias funciones más complejas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero seleccionar a las especies que sean igual a virgínica, pero también a las especies que sean igual a versicolor? O sea, que me seleccione dos atributos, ¿no? O sea, virgínica y aparte versicolor. Aquí yo lo que estoy haciendo es, primero, dentro de un, vamos a hacerlo de cero si quieren. Dentro de mis datos yo pongo la función de pipeline, la función de filter, y yo abro un paréntesis. O sea, dentro de esta función abro un paréntesis. Y quiero que me separe a las variables que sean igual a virgínica, pero también, se me olvidó aquí ponerle un entre comillas, pero también con un símbolo de palito, es el símbolo de palito, que me agarre a todas las especies, puedo aquí copiar el mismo comando, todas las especies del mismo vector que se llamen versicolor. Entonces vean, me va a agarrar todas las condiciones que sean igual a versicolor y virgínica. Si quieren lo hago con los datos originales para que también lo vean. Me va a agarrar a las especies que sean igual a versicolor y virgínica. O sea, porque vimos anteriormente que esto solamente me va a seleccionar un atributo. Pero ¿qué tal si yo quiero que me seleccione a su vez dos atributos? Pues bueno, esta es la forma de hacerlo. Ahora, otra forma de evitar tener muchas condiciones de filter tras filter tras filter es que dentro de esta misma función de filter yo le agregue un comando de i para que, aparte de que se cumplan estas dos condiciones, se tenga que cumplir una tercera condición. Voy a poner un paréntesis que sea sepanlength y que sea todas las especies virgínica y versicolor con sepanlength mayor a 5.5. Entonces ven, aquí ya tengo solamente especies versicolor y virgínica con sepanlength de 5.5 o mayores, perdón, a 5.5. ¿Ok? Bueno, esta es una de las funciones más útiles de la bacteria deployer porque me va a permitir filtrar o depurar subsets de bases de datos. Ok. Una de las funciones que bueno, esto no lo vamos a ver ahorita, esto no los podemos omitir. Sí, adelante, Free. ¿Vas a ver más adelante lo de hacer una nueva variable a partir de un condicional? Sí. Ah, ok. Sí, perdón. Esto lo vamos a ver en la siguiente sección, donde vamos ya a trabajar con todo esto, información que vimos en la base de datos de Framingham. Me parece que más abajo hay un pequeño, aquí está la función de mutate. La función de mutate me va a permitir crear nuevas variables a través de ciertas condiciones que yo especifique. Entonces sí lo vamos a ver aquí y también con la base de datos de deployer, de Framingham. Me quedé aquí en la función de sample. La función de sample pues nos va a permitir hacer muestras aleatorias a partir de una condición. O sea, que agarre, por ejemplo, un 30%, un 70% de la muestra,
muestras aleatorias basadas en condiciones específicas. Esto pues no lo vamos a ver tan a detalle. Esto es ya cuando vayamos en caso de que veamos modelos de regresión lineal, pues lo vamos a poder utilizar. Ok, bueno, pensemos en una base de datos que tenga 1000 variables. O sea, pensemos que tengo una base de datos que tenga 50.000 variables, muchas de ellas ni siquiera sé qué son, y solamente me interesa agarrar 2 o 3 para cuestiones muy específicas. Ya vimos que con la función de filter, como su nombre lo dice, voy a poder filtrar condiciones a partir de un atributo, pero con la función de select voy a poder seleccionar variables que sean iguales a un atributo. O sea, una función, la de filter, me va a hacer subsets, mientras que la función de select me va a seleccionar variables, ¿no? Entonces, si yo tengo una base de datos de 10.000 variables y a mí solamente me interesan 5, yo en realidad lo que tengo que hacer es seleccionar esas variables. Entonces, pensemos que yo tengo mi variable de base, de datos, que es mi base de iris. Le doy aquí pipeline, le doy la función de select y yo quiero seleccionar únicamente las variables de petal width y de especies. Entonces aquí copio mi variable petal width y copio mi variable de especie, y ya me seleccionó en un nuevo data frame. Acuérdense que para que los guarde tengo que guardarlo como un nuevo objeto, datos 9 si quieren ponerle, datos así 9. Me va a seleccionar mis 2 columnas que yo especifiqué, ¿no? Esto sería el símil a que si yo tuviera datos entre corchetes, que me seleccione todas las primeras filas y que me seleccione las variables que coincidan con petal width, entre comillas, y especie. Me va a dar el mismo resultado. Entonces, particularmente a mí me gusta más utilizar esta función cuando al principio estoy analizando una base de datos, pero ya cuando quiero ver un análisis exploratorio muy rápido, pues yo puedo utilizar este otro abordaje. Entonces, si se dan cuenta, ambas me va a dar el mismo resultado, ¿no? Ya es de cuestión de ustedes con cuál se quedan. Entonces, aquí yo le estoy esto yo le puedo dar un enter para que vean. Aquí yo de mis datos 5, que si se acuerdan era mi variable de iris, voy a seleccionar el sepan length, el petan length y el especie, y me va a seleccionar estas 3 variables, ¿no? Vamos a pensar en otra condición. Vamos a seleccionar especies, sepan length y petan length. La ventaja de utilizar esta función de select es que yo al momento de crear mi base de datos, yo le puedo dar el orden que yo quiera. O sea, si yo quiero, por ejemplo, que primero me dé el sepan length, después las especies y después el petan length, me los va a poner en ese orden mi nueva base de datos, ¿no? Entonces esto es útil para cuando ustedes tienen una gran base de datos gigantesca y solamente les interesa analizar unas cuantas variables. Ok, entonces aquí déjenme ver por qué. Ya. Bueno, acuérdense que todo esto se puede hacer dentro de una misma línea de código. Aquí utilicé la base de datos de iris, quité los valores repetidos, filtré y seleccioné a todas aquellas condiciones que sean igual a Virginic y Versicolor. Agarré a sepan length mayor o igual a 5.5. Esta variable pues viene de la función de sample, pueden omitirla. Y al final seleccioné la variable de especie, sepan length y petal width. Entonces vean, todo esto en una sola línea de código. Ya tengo una base de datos reestructurada y acondicionada a mis requerimientos, ¿no? Todo esto en un solo clic que yo puse aquí, datos final. Bueno,
Vamos a ver una de las funciones que pues nace a raíz de la pregunta de la doctora Rivera, que es cómo yo creo variables nuevas a través de variables que yo ya tengo en mi base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero crear una nueva variable a partir de la suma, la resta, de la factorización, etcétera, de una variable previamente identificada. Esto yo lo voy a hacer con mi función de mutate. Mutate lo que me va a hacer es mutar o convertir nuevas variables a partir de variables que yo ya tenga en mi base de datos. Variable nueva. Vamos a primero llamar una variable que se llame variable nueva, entre comillas. Aquí yo le estoy dando con símbolo de igual. Salud. Con el símbolo de igual, que yo quiero crear a partir de esa variable. Por ejemplo, que mi variable nueva sea igual a la suma de sepanlength más petal length. Entonces, si yo veo aquí en mi nueva base, la variable nueva va a ser la condición matemática, factorial, de agrupación, lo que ustedes quieran crear, pero ya dentro de un nuevo dataset. O sea, se dan cuenta aquí, sepanlength y más petal length me va a dar esta suma. O sea, va a ser la suma de estas dos. ¿Ok? Entonces, mutate me va a permitir crear variables. Salud. Me va a permitir crear variables a partir de variables que yo ya tenga especificadas. Pensemos que yo tengo, como el ejemplo de la clase pasada, yo tengo un vector que vaya de números continuos y que yo quisiera agarrar aquellos que tengan una condición en específico. Pensemos algunos que a la gente que tenga más de 25 de esa condición, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es que yo factorice o que yo agarre aquellos que tengan más de 25, como lo vimos en la clase pasada, pero en deployer la forma de hacerlo es a través de la función de mutate. Una forma de hacerlo es primero invocar mi base de datos, pedirle que me cree una variable que se llame x, o vamos a ponerle variable nueva. O sea que mi variable nueva, yo le tengo que primero especificar que esté vacía, que esté null. Esto me va a garantizar de que si yo ya tenía una variable nueva o una variable que se llamaba así previamente, la función de null me la va a borrar. O sea, básicamente me va a dejar como esa celda vacía, ¿no? Lo que en SPSS conocíamos como crear una variable de cero, pues aquí yo lo voy a hacer de null. Entonces después, yo aquí voy a poner una segunda función de mutate, y aquí yo lo que voy a hacer es decirle que la condición de asNumeric de sepanlength mayor o igual a 5.6 me la guarde como mi variable que yo ya tenía previamente. Y vean, aquí me reconoce esta nueva variable como aquellos que tienen la condición de más de 5.6. Pensemos que yo lo quiero guardar como factor para que tenga una jerarquía. Me lo voy a guardar como verdadero o falso. Y si se acuerda, utilizando la función de factor, yo puedo darle los niveles y las etiquetas que queramos. Vamos a pensar labels. Aquí yo, como me lo guardo como verdadero y falso, quiero que mi false sea mi variable o mi categoría de referencia, y true sea la segunda variable de la categoría arriba. Y aquí con labels le doy C, yo le puedo especificar la etiqueta, ¿no? Coma, sí. Y vea lo que pasa. Utilizando deployer yo puedo crear variables utilizando estas condiciones, ¿no? Entonces, esta es la forma de crear variables de cero utilizando la función de mutate y combinándolo con otras funciones que incluye rbase. ¿Ok?
Y por último, transmute es una variante de mutate, genera nuevas variables y elimina el resto de las columnas. O sea, es como si solamente me interesara crear estas variables a partir de las que yo ya tengo. O sea, pensando en que solamente me interesan guardar mis variables que yo creé. Si te dan cuenta aquí, transmute solamente me va a dejar variables que yo haya creado de nuevo, y las otras que tenía anteriormente me las va a eliminar. Vean aquí la diferencia entre mutate y transmute. Mutate me va a preservar mis variables que yo creé, pero también mis variables originales, mientras que transmute me va a preservar solamente las que yo creé de cero. Bueno, entonces pues les dejo un resumen hasta aquí de todas las variables que hemos visto hasta este punto. Les dejo un resumen de variables que nos van a arrojar medidas descriptivas básicas. Por ejemplo, para evaluar el mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartilar, el cuantil especificado. Estas las vamos a retomar en la clase de análisis descriptivo. Entonces estas medidas de resumen, o estas funciones que nos arrojan medidas de resumen, las vamos a utilizar eventualmente. Ok. Existe una función que se llama summarize, que me va a arrojar medidas de resumen en función de variables en específico. Esto nada más es para que lo conozcan, o sea, para que vean que existe una forma de que con deployer pueda haber variables de resumen. Si yo le doy summarize y le doy variable, o vamos a poner media de longitud, yo le doy igual a min y que me dé la media de esta longitud, me va a dar una única medida que sea la media de esta variable de sepanLength. En caso de que yo tenga valores perdidos, y esto sepan lo que les puede ayudar muchísimo cuando hagan varias funciones que dependen de medidas continuas, si yo le añado na.rm igual a t, me va a omitir en automático los valores perdidos. Entonces aquí en este caso yo no tengo valores perdidos, pero si en caso de que tuviera valores perdidos, esta es un comando de na.rm igual a true, me va a quitar el efecto de los datos perdidos. Bueno, la variante summarize each no la vamos a ver ahorita. Ok, vamos a ver una de las últimas funciones útiles dentro de la paquetería de deployer, que es la de group by. Group by se utiliza mucho cuando queremos agrupar por variables o por categorías en específico. Entonces vamos a utilizar la paquetería de Gapminder y utilizar la base de datos que viene en esa paquetería, que se llama Gapminder. Gapminder, acuérdense que es un compilado de países, continentes y mediciones de calidad de vida y Producto Interno Bruto por cápita. Vamos a pensar que a mí solamente me interesa en este momento agarrar a los países del continente africano medidos a partir del año 1980 hasta el año 1960. Entonces voy a seleccionar puramente datos del continente africano. Si yo quisiera agrupar y únicamente evaluar la medida de resumen de una variable, pero agrupada por cierta categoría, vamos a pensar datos África pipeline, y yo le doy la función de group by. Vamos a pensar que me los agrupe por año. Si yo le doy esto, esta función no me va a
no me va a arrojar nada como tal la base de datos. Esto solamente es útil cuando yo quiero hacer medidas de resumen dentro de una base de datos. Por ejemplo, que me dé la media de expectativa de vida y que esto sea igual a la media de mi variable, de mi variable de life expectancy. Aquí ya me va a arrojar la media agrupando por número o por año de evaluación y la media de cada año. Vamos a pensar que aparte de que me lo agrupe por año, me lo agrupe por país. Entonces aquí me va a dar la media de cada año por cada país de estudio. Entonces aquí ya combiné dos condiciones de agrupación. Esto es útil cuando se tienen datos epidemiológicos y que yo quiero crear datasets a partir de agrupaciones en específico. Pero bueno, ya casi acabamos la clase. Ok. Ya casi acabamos la clase, nada más es para recopilar la identificación de datos perdidos. Pero considero que mejor lo podemos ver en la siguiente clase para pasar, si gustan, a la parte de dudas y preguntas hasta ahorita.